Estaba a solo 3 pasos de la reja cuando oí el ruido seco de la cerradura siendo jalada. Mis ojos encontraron los suyos a través de los barrotes de hierro pintados de blanco, y por un instante, solo un instante doloroso e interminable, vi al niño que arrullé en mis brazos durante noches de insomnio, el mismo que lloró aferrado a mis piernas en el primer día de escuela. Pero aquel hombre de 32 años que me encaraba ahora, con la mandíbula tensa y los ojos desviando de los míos, ya no era aquel niño. Mis manos, aún sosteniendo las bolsas con los regalos que compré para mis nietos, temblaron. La tarde de domingo estaba soleada, absurdamente linda para un momento tan feo. Pájaros cantaban en los árboles de la calle, mientras mi corazón se destrozaba dentro del pecho como vidrio, siendo aplastado lentamente. Mamá, hoy no es un buen día, dijo, y su voz salió baja, avergonzada, pero firme lo suficiente para clavar cada palabra como uña en carne viva. Detrás de él, a través de la ventana de la sala, pude ver la sombra de ella. Mariana, mi nuera, observando la escena con los brazos cruzados, una estatua de juicio y frialdad. Mis nietos, Lucas y Sofía, corrieron hasta la ventana saludándome con aquellas sonrisas inocentes que desgarran el alma de cualquier abuela, pero fueron jalados para dentro antes de que yo pudiera saludar de vuelta. La reja permaneció cerrada. Yo permanecí del lado de afuera, del lado equivocado, como una extraña, como alguien indeseada en la vida que yo misma construí con sangre, sudor y lágrimas que nadie jamás contó. Me quedé allí parada, incapaz de moverme, sintiendo el sol caliente en la espalda y el frío glacial en el alma. Las bolsas pesaban en mis manos como anclas jalándome para abajo, para un abismo de rechazo que yo nunca imaginé posible. Una vecina cruzó la calle, fingiendo no ver, pero yo sabía que vio. Todo el mundo siempre ve nuestra humillación, incluso cuando fingen lo contrario. Tragué el nudo en la garganta, respiré hondo intentando encontrar alguna dignidad en los pedazos de lo que restó de mí allí en la acera, y me di la vuelta. Cada paso de vuelta a mi coche fue una eternidad de dolor. Puse las bolsas en el asiento de atrás, juguetes que mis nietos nunca recibirían, abrazos que yo nunca daría, y me senté al volante sin conseguir conducir. Apenas lloré como no lloraba hacía años, con la frente apoyada en el volante, sollozando como niña perdida, preguntando a Dios y al universo entero, ¿cómo fue que llegué allí? ¿Cómo fue que el hijo que yo crié con tanto amor se tornó el hombre capaz de cerrar una reja en la cara de la propia madre? Nada de aquello hacía sentido si yo no volvía en el tiempo, si yo no revisitaba los años que me trajeron hasta aquella reja cerrada. Me casé joven demasiado, a los 19 años, con un hombre que prometió el mundo y entregó apenas migajas de afecto y montañas de ausencia. Ricardo nunca fue violento, nunca levantó la mano para mí, pero su indiferencia era una violencia silenciosa que corroía todo por dentro. Él trabajaba, pagaba las cuentas, pero estaba siempre distante, siempre cansado demasiado para la familia, siempre ocupado demasiado para percibir que yo estaba ahogándome en soledad dentro de nuestro propio hogar. Cuando descubrí que estaba embarazada de Gustavo, mi hijo, mi único hijo, sentí una alegría tan pura que pensé que todo cambiaría, que finalmente tendríamos algo real conectándonos. Pero Ricardo apenas asintió con la cabeza cuando conté, dijo, qué bien como quien comenta sobre el tiempo, y volvió a ver televisión. Gustavo nació en una madrugada de marzo, después de 16 horas de trabajo de parto que casi me mataron. Ricardo estaba en un viaje de trabajo, o por lo menos fue lo que él dijo, y yo sujeté a aquel bebé minúsculo sola en el hospital, con apenas una enfermera gentil, diciéndome que yo sería una óptima madre. Miré para aquellos ojitos cerrados, para aquel rostro rojo y arrugado, y juré allí mismo que él nunca sentiría la falta que yo sentía, que yo daría a él todo el amor que mi marido no me daba, que yo sería madre y padre si fuese preciso. Y fue. Ricardo continuó siendo una sombra en nuestra vida,
presente apenas en las fotografías y en las comidas silenciosas de domingo. Se fue cuando Gustavo tenía 7 años, dejó una nota en la mesa de la cocina, diciendo que había encontrado otra persona, que necesitaba recomenzar, que me mandaría dinero para el niño. El dinero aparecía irregularmente, el padre nunca más apareció. Crié mi hijo con las uñas, con el orgullo tragado, con 3 empleos simultáneos que me hacían dormir 4 horas por noche. Yo limpiaba casas de mañana, trabajaba como cajera de supermercado por la tarde y hacía saladitos para vender en las madrugadas. Mis manos, que hoy están llenas de manchas y venas saltadas, quedaban en carne viva de tanto restregar suelo, de tanto cortar cebolla, de tanto embalar compras. Pero a Gustavo nunca le faltó nada. Él tenía uniforme limpio y planchado, cuadernos nuevos todo inicio de año, merienda en la mochila todos los días. Yo iba a las reuniones escolares, y mesmo después de trabajar 12 horas, me sentaba en esas sillitas incómodas con la espalda doliendo, y el corazón lleno de orgullo, cuando las profesoras decían que mi niño era inteligente, educado, dedicado. Él era mi recompensa, mi razón para no rendirme cuando el cansancio era tanto que apenas podía mantenerme en pie. Renuncié a todo por él, renuncié a rehacer mi vida, a aceptar las invitaciones de aquel señor gentil de la panadería que me miraba con interés, a tener mi propio tiempo, mis propios sueños. Gustavo era mi sueño, verlo crecer saludable, formarlo como hombre de bien, eso era todo lo que yo quería. Cuando aprobó el examen de ingreso para ingeniería, vendí mi coche viejo para pagar la matrícula y los primeros materiales. Tomé autobús repleto durante 4 años para que él pudiera estudiar sin tener que trabajar, para que él tuviera la oportunidad que yo nunca tuve. Él se graduó con honores. El día de la graduación, usando aquel birrete y toga, me abrazó frente a todos y dijo: «Mamá, todo esto es gracias a usted. Usted es mi heroína». Lloré tanto que mojé el traje prestado que él usaba. Aquel fue el día más feliz de mi vida. Pensé que habíamos vencido juntos. Pensé que nada más podría separarnos después de todo lo que pasamos lado a lado. Entonces apareció Mariana. Se conocieron en el trabajo de él, en una empresa grande donde él consiguió empleo luego de graduado. Ella era bonita, venía de familia con dinero, hablaba 3 idiomas y tenía un máster en el extranjero. La primera vez que Gustavo la trajo a cenar a casa, sentí algo extraño en el pecho, una punzada de intuición que intenté ignorar. Ella miraba mi casa sencilla con aquella sonrisa educada pero evaluadora, como quien visita un museo de curiosidades del pasado. Elogió mi comida con sorpresa genuina, como si no esperara que alguien como yo pudiera cocinar bien. «Tu madre es increíble, Gustavo», ella dijo, pero el tono tenía algo condescendiente, algo que me hizo sentir pequeña en mi propia cocina. Al principio intenté construir un puente. Invitaba a la pareja a almorzar, ofrecía ayuda con cualquier cosa, compraba regalitos pensando en ella. Pero Mariana tenía una habilidad aterradora de hacerme sentir inadecuada sin decir nada directamente ofensivo. Cuando conté que trabajé limpiando casas, ella dijo: «Qué admirable, debe ser tan difícil ese tipo de trabajo braquial». Cuando ofrecí hacer el pastel de bodas de ellos, ella agradeció pero contrató una confitería cara, explicando que quería algo más sofisticado para el evento. Gustavo siempre reía nervioso en esas situaciones, cambiaba de tema, nunca me defendía. Eso dolía más que las indirectas de ella. El niño que yo crié para ser fuerte, se estaba volviendo débil ante una mujer que lo manipulaba con sonrisas y expectativas silenciosas. Se casaron en una ceremonia elegante que costó más que todo lo que gané en 3 años de trabajo. Pagué mi propio vestido y regalo. No quería que Mariana tuviera munición para decir que yo dependía de ellos. Durante la fiesta, fui presentada a los padres de ella, empresarios llenos de pose que me saludaron con frialdad educada antes de darme la espalda. Oí a la madre de Mariana comentar con una amiga, sin saber que yo estaba cerca: «Pobre Gustavo, viniendo de una familia tan humilde». Pero Mariana siempre tuvo corazón de oro, aceptando a alguien en esas condiciones. Me tragué aquello como me tragué tantas humillaciones en la vida,
con la cabeza erguida y el veneno esparciéndose por dentro. Los años siguientes fueron un proceso lento y doloroso de volverme invisible en la vida de mi propio hijo. Mariana quedó embarazada rápidamente, 2 hijos en 3 años, y de repente había reglas sobre cuándo yo podía visitar, cuánto tiempo podía quedarme, qué podía o no podía hacer con mis nietos. Es que los niños tienen rutina, doña Elena. Ella explicaba con aquella sonrisa condescendiente. No queremos desorganizar el método de crianza que estamos implementando. Método de crianza, como si amar y abrazar a los nietos fuera algo que necesitara de manual y aprobación previa. Me mordía la lengua porque no quería perder el poco acceso que tenía a los pequeños. Ellos eran mi luz, mi continuidad, mis amores más puros. Pero hasta eso fue siendo cortado poco a poco. Mis visitas fueron reducidas a una vez por mes, siempre con hora marcada, siempre con Mariana supervisando cada interacción. Cuando Lucas, mi nieto mayor, se lastimó jugando y vino corriendo a mis brazos, Mariana prácticamente lo arrancó de mí, diciendo que él necesitaba aprender a no ser tan dependiente emocionalmente. Cuando traje juguetes de regalo, ella examinó cada uno como si yo estuviera trayendo drogas, explicando que ellos tenían estándares educativos específicos para los estímulos de los niños. Mis regalos generalmente desaparecían en la semana siguiente, donados o guardados donde los niños no podían alcanzar. Si usted está acompañando este relato, y él ha tocado su corazón de alguna forma, pido que se inscríbete al canal para seguir recibiendo historias reales como esta, porque todas necesitan ser contadas, todas necesitan ser escuchadas. Gustavo observaba todo en silencio culpable. Yo veía la lucha interna en sus ojos siempre que Mariana me trataba con desdén disfrazado de educación, pero él nunca decía nada, nunca tomaba mi lado. Una vez, solo una vez, intenté conversar con él sobre eso. Hijo, siento que me estoy convirtiendo en una extraña en tu vida, dije, tomando sus manos entre las mías. Él desvió la mirada, murmuró algo sobre que Mariana estaba estresada con los hijos, que yo necesitaba entender, que él estaba intentando mantener la paz en casa. Pero yo soy tu madre, respondí, y mi voz salió más quebrada de lo que quería. Lo sé, mamá, dijo, y me abrazó rápidamente antes de irse, dejando aquellas palabras vacías resonando en el silencio de mi casa. La situación llegó al límite en el último cumpleaños de Sofía, mi nieta menor. Era una fiesta grande, con payasos, decoración cara, decenas de niños y adultos bien vestidos. Llegué con un regalo que elegí con todo cariño, una muñeca linda que sabía que a Sofía le encantaría, y fui recibida en la puerta por Mariana con una sonrisa helada. Elena, qué sorpresa, dijo, aunque yo había confirmado mi presencia hacía una semana. No sabía que vendrías. Entré sintiendo todas las miradas sobre mí, mi ropa sencilla contrastando con los vestidos de marca de las otras mujeres. Intenté encontrar a Gustavo, pero él estaba ocupado siendo el anfitrión perfecto, riendo con los amigos ricos de la esposa. Me senté en un rincón con Sofía en el regazo, la niña feliz comiendo brigadeiro, y contándome sobre la escuela con aquella emoción infantil que calienta cualquier corazón. Entonces oí, la voz de Mariana no estaba tan baja como ella pensaba, o tal vez ella quería que yo oyera. No sé por qué ella insiste en venir, decía para un grupo de amigas cerca de la mesa de dulces. Gustavo ya explicó que estamos intentando establecer límites, que la presencia de ella a veces es complicada. Las niñas se confunden con estilos de crianza tan diferentes, y francamente, creo que es vergonzoso para ellas tener que explicar a los amiguitos de la escuela sobre la abuela que fue limpiadora. El mundo se detuvo, mi corazón se detuvo. Sofía continuó hablando en mi regazo, pero yo no oía más nada, además de aquellas palabras rebotando en mi cráneo. Vergonzoso, limpiadora, límites. Las amigas de Mariana hicieron sonidos de concordancia solidaria, y una de ellas hasta rió, una risa baja y cruel que me perforó como puñal. Miré a Gustavo, y por un segundo, nuestros ojos se encontraron a través de la sala. Él había oído. Yo sabía que había oído por el modo en que desvió la mirada inmediatamente, por la forma en que el rostro de él se puso rojo. Pero él no dijo nada, no atravesó la sala para defenderme, no reprendió a la esposa, apenas volteó la espalda, y continuó conversando con los invitados como si nada hubiese acontecido. Salí de aquella fiesta antes del cumpleaños feliz,
inventando una excusa cualquiera que nadie creyó ni se importó en cuestionar. Lloré todo el camino hasta casa, conduciendo en piloto automático mientras 25 años de dedicación absoluta desfilaban en mi mente como película cruel. Cada pañal que cambié, cada fiebre que pasé la noche despierta midiendo, cada comida que salté para que él pudiese comer mejor, cada sueño que enterré para que él pudiese soñar. Todo eso para ser llamada de vergonzosa por la mujer que mi hijo escogió, y peor, para ser abandonada por él en aquel momento, cuando yo más necesitaba que él fuese el hombre que yo enseñé a ser. Pasé semanas sin noticias. No llamé porque mi orgullo estaba herido demasiado, y él no llamó porque, bien, yo no sé por qué. Tal vez estuviese ocupado demasiado con su vida nueva y reluciente. Tal vez Mariana lo hubiese convencido de que yo era realmente un problema, que necesitaba ser gestionado. Hasta que llegó el Día de la Madre. Ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna visita. Pasé el día entero mirando para el teléfono silencioso, para la puerta que nadie tocó, sintiendo un vacío tan grande que pensé que fuese a engullirme por completo. A la noche finalmente recibí un mensaje. Disculpa mamá, día corrido, te veo en breve. 5 palabras, 25 años de amor, valían 5 palabras digitadas sin pensar. Fue entonces que aconteció lo que cambió todo. Una semana después de aquel Día de la Madre fantasma, recibí una llamada de la antigua patrona de Gustavo, la dueña de la primera empresa donde él trabajó antes de conocer a Mariana. Doña Celia era una señora elegante y perspicaz, que siempre fue gentil conmigo. Elena, necesito conversar contigo personalmente, ella dijo, y había urgencia en la voz. Nos encontramos en un café en el centro de la ciudad, y lo que ella me contó hizo mi mundo virar de cabeza para abajo una vez más. Te estoy contando esto, porque tú mereces saber la verdad. Doña Celia comenzó, moviendo nerviosamente la taza de café. Gustavo estaba en proceso de promoción en la mina. La empresa lleva 3 años. Iba a ser ascendido a gerente regional, una posición importante, con un buen salario, pero se negó. Dijo que iba a trabajar en la empresa de su suegro, que allí tendría más oportunidades. Ella hizo una pausa, mirándome fijamente a los ojos. Elena, a Gustavo no lo contrató la empresa de su suegro por competencia. Fue un acuerdo matrimonial. Mariana le dejó claro desde el principio. O aceptaba trabajar bajo el mando de su familia, siguiendo todas sus reglas, incluso sobre cómo administrar su vida personal, o no habría boda. Literalmente compró a tu hijo, Elena, y parte del acuerdo era alejarlo de sus orígenes humildes, que ella considera vergonzosos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Doña Celia continuó. Lo supe porque el padre de Mariana me buscó en ese momento, queriendo saber si Gustavo tenía potencial. Confirmé que sí, y fue franco conmigo. Dijo que su hija estaba interesada en un muchacho de origen humilde pero con futuro, y que necesitaban civilizarlo y limpiar las conexiones problemáticas del pasado. Te lo cuento ahora porque me encontré con Gustavo recientemente en un evento empresarial. Parecía destrozado. Elena, infeliz, me preguntó por ti, si sabía cómo estabas, pero dijo que no podía buscarte, porque Mariana no se lo permitía. No se lo permitía. Un hombre de 30 y tantos años, diciendo que su esposa no le permite ver a su propia madre. Salí de ese café con la verdad pesando sobre mis hombros como cemento. Mi hijo no había cambiado solo, no se había vuelto insensible por elección propia. Estaba atrapado en una jaula dorada, comprado y controlado por una familia, que veía a personas como yo como obstáculos a remover. Pero eso no le quitaba la responsabilidad por las decisiones que tomó, por las veces que guardó silencio cuando debería haber gritado, por las veces que cerró puertas, literal y metafóricamente, en la cara de la mujer que sacrificó todo por él. Era víctima, sí, pero también verdugo. Las dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Fue con esta conciencia recién descubierta que tomé la decisión de ir a su casa ese domingo, no para confrontar, no para pelear, sino para mirar a los ojos de mi hijo y preguntarle si era feliz, si esa vida de apariencias vacía valía el precio de perderme. Llevé los regalos para los nietos como siempre, pero esta vez también llevé mis palabras guardadas, mi verdad tragada, mi dignidad maltratada pero no destruida. Iba a hablar, él iba a escucharme, y entonces podríamos al menos ser honestos,
el uno con el otro sobre el abismo que Mariana cavó entre nosotros con su permiso silencioso. Y ahí él cerró la puerta, en mi cara, con esa expresión de hijo obediente a las órdenes de la esposa, de hombre que eligió la paz falsa en lugar de la verdad incómoda. Allí, con ese ruido de cerrojo golpeando, finalmente entendí que había perdido a mi hijo no solo para otra mujer, sino para su propia cobardía, para la ambición que valió más que la integridad, para el confort material que le costó su alma y mi presencia. Pero no me derrumbé en la acera, no imploré, no grité. Algo dentro de mí, algo que estaba construido con 25 años de fuerza probada por el fuego, se levantó erguido y firme. Miré a Gustavo a través de esas rejas y le dije, con la voz clara y firme que no sabía que aún tenía: está bien, hijo, has tomado tu decisión. Espero que valga la pena. Espero que el dinero de ellos, la casa bonita y el estatus compensen lo que has perdido hoy. Porque has perdido a la mujer que nunca se rindió contigo, que nunca te abandonó, que nunca te hizo elegir entre ella y el mundo. Yo nunca te pedí que me cerraras puertas, siempre abrí las mías de par en par para ti, pero respeto tu decisión. Cuando despiertes de esta prisión que elegiste llamar matrimonio, cuando te mires al espejo y no reconozcas al hombre en el que te has convertido, sabes dónde encontrarme, si es que aún estoy aquí. Él abrió la boca para hablar, pero yo ya me estaba dando la vuelta. Oí mi nombre siendo llamado, pero no miré hacia atrás. Coloqué las bolsas con los regalos frente a la puerta. Mis nietos merecían saber que su abuela pensó en ellos aun siendo rechazada, y caminé hasta mi coche con la cabeza erguida, con cada paso siendo una declaración de que mi dignidad nunca fue y nunca sería definida por quien me rechaza. Aquella noche, sentada sola en mi casa silenciosa, no lloré. Estuve en paz por primera vez en años. Paz dolorosa, pero paz. Había hecho mi papel. Había criado a un hombre, educado a un ser humano, dedicado mi vida entera a garantizar que tuviera todas las oportunidades. Él eligió usar esas oportunidades para alejarse de quien lo crió. Esa era su elección, no mi fracaso. Su éxito profesional y material no cambiaba el hecho de que, como hijo, como ser humano capaz de gratitud y lealtad, había fracasado, y yo finalmente podía liberarme de la culpa de no haber sido suficiente, porque siempre lo fui, siempre fui más que suficiente. Algunas semanas pasaron, mi rutina volvió a la normalidad, trabajo, casa, pequeños placeres que había olvidado cultivar cuando mi vida entera giraba en torno a Roberto Gustavo. Empecé a frecuentar un grupo de manualidades en la iglesia. Hice amigas que me trataban con respeto genuino. Acepté cenar en casa de aquel señor gentil de la panadería, que aún me miraba con interés después de todos estos años. Descubrí que había vida después del rechazo, que yo tenía valor independiente de ser reconocida como madre dedicada o abuela presente. Entonces, un jueves lluvioso, mi teléfono sonó tarde en la noche. Era Roberto Gustavo. Su voz estaba quebrada, embargada, irreconocible. Mamá, me equivoqué tanto. Carolina Mariana me dio un ultimátum hoy. Dijo que si yo sigo pensando en ti, si yo cuestiono sus decisiones sobre la familia, ella pide el divorcio y se queda con los niños. Ella tiene abogados caros, mamá, ella tiene poder. Y yo tengo miedo, pero también tengo vergüenza, mucha vergüenza, del hombre que me he convertido, del hijo que dejé de ser. Escuché en silencio mientras él descargaba años de culpa acumulada, de percepciones tardías, de prisiones autoimpuestas. Cuando terminó, cuando el silencio pesado se apoderó de la línea, yo dije: sé Roberto Gustavo, te amo, siempre amé y siempre voy a amar, pero el amor no puede ser usado como excusa para permitir la falta de respeto. Eres adulto, tú tienes elecciones. Si eliges continuar en una relación que te obliga a cerrar puertas para tu madre, esa es tu elección y sus consecuencias. Pero si eliges liberarte, si eliges buscar una vida donde puedas ser hijo y padre y hombre con integridad, yo estaré aquí, no para salvarte, porque tú necesitas salvarte solo, pero para apoyarte. La diferencia es sutil, pero esencial. Él lloró del otro lado de la línea. No prometí que todo estaría bien. No hice planes de reconciliación. No corrí para abrazarlo y decir que estaba todo perdonado, porque no lo estaba. El perdón verdadero no borra el dolor, no olvida las heridas, no pretende que nada sucedió. Perdón verdadero es hacer las paces con la realidad. Es entender que las personas fallan,
pero aún así pueden elegir transformarse. Roberto Gustavo tendría que hacer sus propias elecciones y vivir con ellas. Yo hice las mías, y por primera vez en la vida, me elegí a mí misma. Hoy, meses después de aquel portón cerrado, vivo diferente. Aún pienso en mis nietos todos los días. Aún siento aquel dolor de abuela, impedida de amar completamente. Aún me pregunto cómo sería verlos crecer sin los filtros y prohibiciones de Carolina Mariana. Pero también aprendí que algunas batallas no pueden ser vencidas luchando. Algunas victorias vienen de saber cuándo retroceder y preservarse a sí misma, cuándo dejar que las consecuencias naturales de las elecciones de los otros les enseñen las lecciones que sus palabras nunca consiguieron transmitir. Roberto Gustavo está en proceso de separación ahora, no por mi causa directamente, pero porque percibió que se había convertido en prisionero de una vida que no eligió realmente, solo aceptó como inevitable. Está luchando por los hijos, enfrentando los abogados caros, redescubriendo quién es sin la influencia constante de Carolina Mariana. Nos hablamos de vez en cuando, conversaciones cautelosas, donde ambos pisamos con cuidado en terreno aún sensible. No volvimos a ser lo que éramos, y tal vez sea mejor así. Relaciones forjadas en la dependencia y sacrificio unilateral no eran saludables para ninguno de nosotros. Tal vez podamos construir algo nuevo, basado en respeto mutuo y elecciones conscientes. Si esta historia te toca de alguna forma, si ves pedazos de tu vida reflejados en estas palabras, sepa que no estás sola. No estamos solas. Muchas de nosotras criamos hijos con amor incondicional, abriendo mano de todo, solo para descubrir que el amor incondicional a veces es mal interpretado como presencia garantizada, que puede ser tratada sin cuidado. La mayor lección que aprendí, y que comparto con usted ahora, es que necesitamos amarnos incondicionalmente también. Necesitamos respetarnos, establecer límites, elegir nuestra propia dignidad mismo cuando eso duele, especialmente cuando eso duele. Usted que me escucha puede estar pasando por algo similar. Puede estar del lado de fuera de portones literales o metafóricos, encerrada para fuera de que ayudó a construir. Quiero que sepa que su valor nunca fue y nunca será determinado por quien consigue verla. Existen personas ciegas para tesoros bien enfrente de los ojos, y esa ceguera es problema de ellas, no su inadecuación. Usted es valiosa porque sobrevivió, porque amó, porque dio lo que tenía de mejor mismo cuando no recibió reciprocidad. Eso no es flaqueza, es una fuerza monumental, que el mundo no sabe honrar adecuadamente. Guarde su fuerza para quien sabe valorarla. Levante la cabeza mismo con el corazón partido. Ande para lejos de portones cerrados, sabiendo que usted intentó, que usted amó, que usted fue todo que podía ser. Y si un día esos portones se abren, y algunos se abrirán, tú decides si aún quieres cruzarlos, o si has aprendido a construir un hogar mejor dentro de ti misma, un lugar donde nadie puede encerrarte, porque tú misma tienes las llaves. Mi historia no tiene un final feliz de cuento de hadas, tiene un final real de mujer que aprendió, dolorosamente, que a veces soltar es la única forma verdadera de amor que queda, que a veces nos salvamos no luchando para mantener a personas que no quieren quedarse, sino honrando a nosotras mismas lo suficiente para seguir viviendo, amando, existiendo plenamente. Incluso ante el rechazo, el portón cerrado no me definió, mi reacción a él sí, y elegí levantarme, sacudirme y caminar con dignidad incluso cuando mi corazón imploraba que me quedara y luchara. Esa fue mi revolución silenciosa, mi poder, mi victoria, y es esa misma revolución la que te deseo.